Daniel en el foso de los leones. Un hombre, un decreto y un destino inquebrantable. Por un momento, piensa en un mundo gobernado por hombres corruptos, donde la envidia conspira en los pasillos del poder y donde mantenerse firme en la fe puede costarte la vida. En este mundo, un hombre de espíritu inquebrantable camina con dignidad, temido por sus enemigos y amado por Dios. Su lealtad no está en el oro de los reyes ni en los favores políticos, sino en una devoción inquebrantable a aquel que lo sostiene. Su nombre es Daniel. El capítulo 6 del libro de Daniel no es solo la historia de un hombre en una fosa de leones. Es un retrato de la guerra espiritual que se libra en los lugares altos, de la lucha entre la fidelidad y la traición, de un Dios que nunca abandona a los que caminan con Él. Antes de entrar en este relato fascinante, es crucial entender qué lo precedió. En Daniel 5, vemos el ocaso del imperio babilónico. Durante un banquete profano, el rey Belsasar desafía a Dios al usar los utensilios sagrados del templo de Jerusalén para brindar con sus nobles, esposas y concubinas. De repente, una mano misteriosa escribe en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie puede interpretar el mensaje, excepto Daniel, quien declara el juicio divino. Babilonia caerá esa misma noche, y su reino será entregado a los medos y persas. El cumplimiento de esta profecía es inmediato. Ciro, el gran conquistador persa, toma Babilonia y coloca a Darío el Medo como gobernador. Es en este contexto que Daniel es promovido a un alto cargo en el nuevo gobierno. Su integridad, sabiduría y la unción que Dios ha puesto sobre su vida lo hacen destacar rápidamente, lo que genera envidia y resentimiento entre los oficiales del reino. Este es el verdadero trasfondo de Daniel 6. No es solo una historia de rescate milagroso, sino un testimonio del costo de la fidelidad en tiempos de crisis. Es una advertencia sobre los peligros de la corrupción y la envidia, y una revelación del poder de Dios sobre cualquier sistema terrenal. Ahora, acompáñame en un recorrido verso por verso por este impactante capítulo. Desglosaremos cada palabra, exploraremos cada matiz y descubriremos las joyas ocultas en este relato, que sigue inspirando a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, sin importar el costo. Abre tu Biblia conmigo y juntos veamos una extraordinaria y maravillosa historia de la fidelidad de un hombre elegido por Dios. El verso 1 dice: Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Tras la caída de Babilonia, el imperio medo-persa reorganiza su gobierno. Darío establece una administración eficiente con 120 sátrapas, gobernadores regionales, para supervisar el vasto territorio. Esto muestra la estructura del nuevo régimen y la necesidad de liderazgo competente. Verso 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Daniel no solo es un líder entre muchos, sino uno de los 3 gobernadores principales. Su papel es crucial. Supervisa a los sátrapas para evitar corrupción y proteger los intereses del rey. Esto refuerza su reputación de honestidad y eficiencia. Verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos gobernadores y sátrapas, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Este versículo es clave. Daniel sobresale porque tiene un espíritu superior, lo que indica no solo su inteligencia y capacidad, sino la presencia del Espíritu de Dios en él. Su fidelidad y excelencia lo hacen destacar tanto que Darío considera colocarlo como el segundo al mando, lo que despierta la ira de sus rivales. Verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es aquí donde vemos la envidia en acción. Los líderes corruptos intentan encontrar un defecto en Daniel,
pero fracasan porque Él es íntegro. Esto es un poderoso testimonio de lo que significa vivir una vida intachable ante Dios y los hombres. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dado que Daniel es irreprochable en su servicio al rey, sus enemigos buscan atacarlo donde saben que nunca cederá: su fe en Dios. Esta estrategia sigue siendo usada en la actualidad contra quienes permanecen firmes en sus convicciones. ¿Te suena parecido? Veamos los versos 6 y 7. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Esto es lo que se llama una manipulación en su máxima expresión. Los enemigos de Daniel apelan al ego del rey para establecer un decreto que prohibía la oración a cualquier dios excepto él por 30 días. Sabían que Daniel oraba siempre y que jamás dejaría de orar. Versos 8 y 9. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. La ley de los medos y persas era irrevocable. Una vez firmada, ni el rey podía cambiarla. El rey Darío acababa de caer en la astucia de los conspiradores, y por su ingenuidad, firmó el acuerdo sin sospechar las verdaderas intenciones de los sátrapas. Hasta este punto, el drama está en su punto máximo. Daniel es víctima de una conspiración mortal, simplemente por ser un hombre de fe y excelencia. Sus enemigos no pueden encontrar fallas en su carácter, así que atacan lo único que no puede comprometer: su relación con Dios. El resto del capítulo nos llevará al clímax de la historia. No esperes simplemente escuchar sobre la fidelidad inquebrantable de Daniel, el milagro en el foso de los leones y la justicia divina que cae sobre los malvados. Hay grandes enseñanzas que te ayudarán a entender profundamente Daniel 6 y por fin podrás decir: ahora entiendo. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel era constante en la oración. No cambia su rutina ni se esconde. No intenta negociar con su fe. Sigue orando como siempre lo ha hecho. Él sabe que este decreto está diseñado para destruirlo, pero también sabe que su destino está en las manos de Dios, no en las de los hombres. Verso 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Sus enemigos sabían exactamente qué haría Daniel. La trampa funcionó. No necesitaban espiarlo por días, pues su fidelidad a Dios era predecible. ¿Qué nos enseña esto? Que una vida de integridad es constante y visible, sin miedo a las amenazas del mundo. En un verdadero creyente el fruto es evidente. Versos 12 y 13. Fueron luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aquí se revela el verdadero motivo del decreto: destruir a Daniel.
Notemos cómo sus enemigos intentan manipular al rey con palabras calculadas. Lo presentan como un extranjero, no como un hombre de confianza. Están sugiriendo que no es digno de su posición. No te respeta. Buscan hacer ver a Daniel como un rebelde cuando en realidad era el más fiel de todos. Esto sigue pasando hoy día entre los mismos hermanos de la iglesia, que por celos ministeriales hacen lo que sea para destruir la reputación de hombres fieles a Dios, con tal de lograr sus objetivos. Por supuesto, estos no son cristianos transformados. Verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Este es un cambio importante. El rey ama y respeta a Daniel. Se da cuenta de que ha sido engañado, pero está atrapado por su propia ley. Lucha todo el día buscando una forma de salvarlo, pero no encuentra solución. Verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: «Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado». Los enemigos de Daniel no ceden. Su odio es tal que no le dan margen al rey para actuar. Sabían que si Darío tenía la oportunidad, salvaría a Daniel, así que lo presionan para ejecutar la sentencia sin demora. Verso 16. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: «El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre». Darío no pronuncia una sentencia de muerte, sino una expresión de esperanza. No dice: «Tu Dios podría librarte», sino «Él te libre». Es un reconocimiento de que Daniel tiene un Dios real, poderoso y capaz de salvar. Verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Esta piedra es un símbolo de la sentencia irreversible. No había escapatoria humana. Solo un milagro podía cambiar el destino de Daniel. Verso 18. Luego el rey se fue a su palacio, y pasó la noche ayunando, y no dejó meter delante de él instrumentos de música, y se le fue el sueño. El rey no puede dormir. Está profundamente angustiado, ayuna y rechaza cualquier distracción. ¿Cuántas veces hemos sufrido por decisiones equivocadas? Darío sabía que había cometido un error, pero ya no podía hacer nada. Versos 19 y 20. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?». El rey corre hacia el foso al amanecer. Todavía tiene fe en que Dios pudo haber hecho algo. Su pregunta no es retórica, es una mezcla de ansiedad y esperanza. Versos 21 y 22. Entonces Daniel respondió al rey: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Dios respondió: «Los leones no tocaron a Daniel porque Dios envió un ángel para protegerlo». Es importante notar que Daniel no se justifica ante el rey con su propia justicia, sino con la justicia de Dios. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue sacado Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El testimonio de Daniel es confirmado. Su fe lo sostuvo, y Dios lo libró completamente. No tenía ni un rasguño porque su protección fue total. El Salmo 59, 16 dice: «Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia». El amanecer simboliza la fidelidad de Dios. Así como el salmista proclama su refugio en Dios,
Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Daniel es el vivo ejemplo de esta promesa. Sus enemigos conspiraron contra él, pero sus planes fueron frustrados por la soberanía de Dios. Después de ese maravilloso milagro, el verso 24 dice: «Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos». Aquí vemos la justicia de Dios. Los mismos que conspiraron contra Daniel terminan siendo devorados. Esto muestra que los leones no estaban domesticados. Simplemente, Dios había cerrando sus bocas para proteger a su siervo. Versos 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: «Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y permanece por todos los siglos, y su reino no será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones». El testimonio de Daniel impacta a todo el imperio medo-persa. El decreto del rey no solo reconoce a Dios, sino que lo exalta como el único y verdadero. Y el verso 28 dice: «Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, y durante el reinado de Ciro, el persa». Dios honra a quienes permanecen fieles. Daniel no solo sobrevivió, sino que prosperó aún más. Daniel 6 nos desafía a vivir una fe inquebrantable. Nos recuerda que, aunque el mundo conspire contra los hijos de Dios, Él sigue en el trono y tiene el control absoluto. ¿Estás dispuesta o dispuesto a ser fiel como Daniel, sin importar el costo? Analicemos las siguientes preguntas. ¿Serías hallado irreprensible como Daniel si alguien buscara una falta en tu vida? Los sátrapas no pudieron encontrar ninguna falla en Daniel. Si hoy las personas investigaran cada área de tu vida, tu trabajo, tu hogar, tu integridad, ¿qué encontrarían? ¿Eres un cristiano solo de palabra o tu testimonio es intachable ante Dios y los hombres? Cuando enfrentas persecución, ¿sigues firme en tu fe o cedes ante la presión? Daniel sabía que el decreto del rey lo condenaba a muerte, pero no dejó de orar. Hoy, el mundo presiona a los creyentes para que comprometamos nuestros valores. ¿Defiendes tu fe con valentía o buscas maneras de acomodarte para evitar problemas? Y finalmente, ¿qué reflejan tus oraciones? ¿Una relación con Dios o solo peticiones de conveniencia? Daniel no oró pidiendo que Dios cancelara el edicto, simplemente siguió su costumbre de buscarlo. ¿Tu oración es solo un recurso en tiempos de crisis o es una disciplina constante en tu vida? Así como Daniel enfrentó envidia y conspiración de quienes lo rodeaban, nosotros también podemos ser objeto de ataques, incluso dentro de la misma congregación. No todos los que te rodean celebrarán tu fidelidad a Dios. Algunos se sentirán amenazados por tu integridad y buscarán tu caída. Hoy en día, los sátrapas pueden manifestarse en personas que murmuran contra ti, que buscan desacreditarte, que buscan que seas lanzada o lanzado al foso de los leones, o que tal vez intentan apartarte del propósito de Dios. Pon atención. La clave no es enfocarnos en ellos, sino en permanecer firmes en nuestra relación con Dios. Si Dios pudo cerrar la boca de los leones, también puede cerrar la boca de aquellos que traman contra ti. Pero debes asegurarte de que, como Daniel, tu vida esté alineada con su voluntad. Aplicación. La historia de Daniel en la fosa de los leones apunta a Jesús de una manera sorprendente. Daniel era inocente,
pero fue condenado injustamente. Jesús también fue llevado a juicio sin culpa alguna. Daniel fue arrojado a una fosa y una piedra selló su destino. Jesús fue sepultado y una piedra tapó su tumba. Dios libró a Daniel de la muerte y él salió ileso. Jesús no solo fue librado de la muerte, sino que resucitó, venciendo el pecado y el infierno. Así como Daniel confió en Dios y salió victorioso, tú también puedes confiar en Cristo, quien venció la muerte y hoy te ofrece vida eterna. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y te ha desafiado a vivir con una fe firme como la de Daniel, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Compártelo con otros, ya que puedes decir, por fin ahora entiendo. Recuerda, Dios sigue cerrando bocas de leones y sigue sosteniendo a los que confían en Él. Únete a esta comunidad de fe y sigamos creciendo juntos en Cristo. Que Dios te bendiga.